Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Luis Arteta Huelvas y en esta ocasión le estaré sustentando la actividad número uno de desarrollo de software. Entonces, primeramente tenemos acá la agenda. Tenemos introducción de objetivos, contexto, protocolos y GEL, selección del incremento épica y historia de usuario con casos de prueba, Spring Wall y tablero de Trello. Tenemos los Daily Scrum de 3 registros. Tenemos el prototipo, el producto mínimo viable, el cual es prototipo, el modelo técnico y arquitectura prototipo, repositorio GitHub y comics y la rama que realizamos, la evaluación del incremento de test case, tenemos la retrospectiva del sprint y el cierre del video de sustentación. Acá tenemos introducción y objetivo. Como introducción tenemos la actividad final que se entrega, que integra teoría y práctica. Consiste en simular la ejecución completa de un sprint, planning daily review retro, y construir producto mínimo viable de sistemas fijados. Em, Básicamente esto es la continuación final del protocolo individual y colaborativo. En la parte de abajo tenemos los objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos ejecutar el sprint, que básicamente es gestionar la historia de usuario 6, 1 y 2 con seguimiento en Trello. Tenemos gestionar la tarea, evidenciar el progreso del tablero en Canva con columnas to do, in progress y done. Tenemos el objetivo específico de construir el producto mínimo viable, el cual es un prototipo que hice en Draw.io, modelo de datos, arquitectura y código en Java y en GitHub. Tenemos el daily y más la retrospectiva, 3 entradas de Daily Scrum, más la reflexión final sobre el logro pendiente y mejoras. Aquí tenemos nuevamente el contexto protosigel. El problema básicamente es que el sistema, el problema que tiene el caso de uso asignado es que la gestión manual de muestras, ensayos, certificados genera ineficiencia operativa, riesgo de errores en transcripción y dificultad para auditar el proceso ante el regulador. Los usuarios que estarían implicados en el sistema sería director de laboratorio, jefe de laboratorio, analista, cliente, eh, empresa y el auditor. La funcionalidad que tendría es la recepción y registro de muestras con código único, creación y ejecución de ensayos por normativa de registro de medida, validación automática, emisión de certificados firmados digitalmente. Y como arquitectura tenemos acá el web cliente servidor con backend realizado en Java, con Spring Boot, con base de datos relacional en MySQL, utilizando gestor de base de datos MySQL, Workbench, API REST y el front hecho en HTML, CSS y JavaScript. Lo más seguro es que se haga la utilización de un framework llamado React para facilitar un poco el trabajo mediante la utilización de componentes. Acá tenemos la selección del incremento, sprint número uno. En la épica número uno tenemos la gestión integral de ensayo, de laboratorio, de control de calidad. Dentro de esa épica tenemos la historia de usuario, la gestión de roles, en donde se encuentra ahora mismo en progreso y tiene una calificación de Start Point de 8. Eso quiere decir que es bastante compleja de realizar. Y como historia de usuario, acá tenemos como administrador quiero gestionar usuarios y roles para que cada persona acceda solo a las funcionalidades que le corresponden. Nuevamente recordemos la estructura de la historia de usuario, el rol es el administrador, la acción es gestionar usuarios y roles y el beneficio es para que cada persona sea las funcionalidades que le corresponde. Abajo tenemos la historia de usuario número uno, que es el registro de muestra, ¿sí? Tiene una calificación de 3 Star Points y dice que como jefe de laboratorio quiero registrar muestras con código para identificarla y asignarla a ensayo. ¿Sí? Entonces, para realizar esto ya requiero em, de tener la historia de usuario número 6 hecha para poder acceder a la uno.
porque tengo que ser un usuario autenticado. Y luego tenemos la historia de usuario número 2, que ya es la creación de usuario. Tiene una calificación de 5 star points y dice que como jefe, que es el rol del laboratorio, quiero crear ensayos asociados. Eso sería básicamente la acción. Y el beneficio es para iniciar el control de calidad. Entonces, la dependencia que tiene esta historia de usuario es que necesito tener la historia de usuario 1 y la historia de usuario 2, puesto que para la creación de ensayo necesito tener el registro de muestra. Y para poder tener registro de muestra necesito tener, bueno, haber iniciado sesión en el sistema. Estas dos, la historia de usuario 1 y la 2 se encuentran en pendiente, en todo. Acá tenemos nuevamente la historia de usuario, los criterios y casos de prueba. Acá tenemos la historia de usuario 6, con los criterios de 5 roles, administrador, director, jefe, analista, con el usuario de contraseña válido, permiso diferenciado por error. Y el admin puede crear, editar, desactivar, resetear contraseña y puede ver el log de acceso de fecha, hora y acción. Em, en los test case tenemos test case número 1, que es un login exitoso. En el panel, bueno, se dirige al usuario según el rol eh, y se da el paso. Acá tenemos el test case número 2, login on the falla, el error al acceso obviamente por el tema de las validaciones y damos el siguiente paso. En este caso, obviamente no logró entrar al sistema porque las credenciales estaban incorrectas. Y el test case número 4, tenemos al analista en donde entra al módulo de firma eh, y deniega el acceso. Luego tenemos el test case en donde el lot de acceso registrado en la base de datos es correcto y por ende se da un pass. Acá tenemos el lector de usuario número 1 con los criterios donde el código demuestra único en el sistema para identificar los ensayos, valida duplicados al guardar. Esto es importante para evitar la duplicación de información. Registra código, producto, lote, fecha responsable, información muy importante para complementar eh, el registro. Tenemos acá confirma registro con mensaje de éxito. Esto es importante ya que hay que decirle al usuario si se logró realizar el registro correctamente o hubo algún problema. En cuanto a la prueba o a los test case, nosotros hicimos acá el test case número 1, en donde muestra el código 1, guarda y pasa, acá todo perfecto. El comportamiento que se espera cuando se guarda un código correctamente. Tenemos el test case 02, donde el código está duplicado, da error. Lo más seguro es que le muestre al usuario una alerta indicando de que está duplicado. Y tenemos test case número 3, que es sin código, campo obligatorio. Acá estamos validando de que sí o sí tiene que ingresar un código único para poder avanzar. Y el test case número 5, que es responsable asignado automáticamente. En cuanto al usuario número 2, tenemos criterio de ensayo asociado a muestra existente. Tenemos tipo de ensayo desde el catálogo normativo. Tenemos ID único asignado automáticamente. Y tenemos registro de la fecha, inicio y analista. En test case tenemos test case número 1, donde la muestra más el tipo es válido. Luego se le asigna un ID y damos pass. Tenemos este case número 2 en donde sin muestra, obviamente le vamos a realizar esa validación y le vamos a mostrar o decir al usuario de que ese campo es obligatorio. Tenemos el test case 05 en donde el ID no se edita por el usuario, sino que eso automáticamente lo asigna el sistema. Tenemos el test case número 6 donde la fecha del sistema se registra automáticamente. Acá tenemos el Spring Goal y el tablero de Trello. Recordemos que el propósito general del Spring Goal es que al finalizar el equipo tendrá una estructura de Java funcional con entidad de JPA, con seguridad en Spring Security, Endpoint y red básico. Acá tenemos una tabla mostrando de forma más clara cómo está compuesto el tablero en Trello. Primeramente tenemos la columna de Product Backlog. Acá tenemos la historia de usuario, registro de medida, la historia de usuario 4, la historia de usuario 5.
En el Spring Backlog también tenemos ya directamente otra historia de usuario en donde ya hemos establecido como que las tareas que hay que realizar. Acá en progreso tenemos la historia de usuario que ya están siendo desarrolladas. En review tenemos la historia de usuario que ya están siendo, bueno, las tareas de la historia de usuario que ya están siendo revisadas. Y en DON tenemos ya una historia de usuario que ya ha sido, bueno, una tarea de historia de usuario que ya ha sido aprobada. Acá tenemos el registro de los tres Daily Scrum, donde tuvimos tres entradas. En el día 1, lo que hice fue configurar el proyecto en Java con Maven, MySpringboot, creé paquetes, modelos, repositorios, service, controles y el archivo POM XML con las dependencias requeridas. Inicialicé el repo en GitHub con el primer commit. Entonces, lo que haré a continuación es crear entidades de usuario y roles con anotaciones GPA y configurar la conexión a MySQL en el archivo de application.properties. Recordemos que las credenciales que coloquemos acá deben ser iguales a la que tenemos configurada en nuestra base de datos. El bloqueo que tuve, básicamente no tuve ningún bloqueo crítico, simplemente tuve que revisar la versión compatible de Spring Boot para JDK que sea mínimo 17. En la Daily 2, día 4, lo que hice fue crear clases de usuario, rol, muestra con GPA, implementar repositorio de GPA, inicialicé la configuración de Spring Security, se realizaron 3 commits en la rama de feature con la autenticación. Lo que haré siguiente a esto es completar el out service y el controlador response de la ruta API out login y crear un formulario HTML login. El bloqueo que tuve es que Spring Security bueno, la versión 6 cambió de API. Entonces la solución que implementé fue usar Security Filter Chain en lugar de Web Security Configure Adapter. ¿Sí? Me basé en la documentación oficial. En la daily número 3, lo que hice fue completé, perdón, el out service y el endpoint de la ruta API out login e implementé la clase ensayo con @many to one hacia la muestra. Creé muestra controller y ensayo controller con los POP básicos y abrí un pull request al main para esperar ser revisado y aprobado. Lo siguiente que haré es pruebas funcionales con Postman para documentar los resultados y un merge al PQR, al PR, al main tras la revisión. Lo de Postman es básicamente para validar si las peticiones están funcionando bien y me arrojan los resultados que yo espero. En cuanto al bloqueo, tuve catálogo de tipo de ensayo pendiente, Sprint 2, validación de código único front pendiente y el backend si la tiene. Acá tenemos el prototipo de la interfaz realizado en Draw.io. Acá tenemos en la pantalla de login. Tenemos el dashboard una vez que hemos ingresado. Acá está, perdón, acá la tenemos en la parte de abajo, dashboard con su menú en la parte izquierda. Obviamente nos falta agregar las demás funcionalidades. Acá tenemos un tablero en donde tenemos algunas métricas y poco más. Acá tenemos el registro de muestra, este formulario en donde se recoge el registro de muestra con las tablas de las muestras ya registradas. Acá tenemos la creación del ensayo, que es el formulario, es bastante similar al registro de muestra. Y básicamente eso sería el prototipo de interfaz que tendría el sistema hasta ahora. Acá tenemos el modelo técnico y la arquitectura, el modelo de datos de GPA del Spring 1. Acá tenemos que el usuario tiene atributos principales, ID, username, password. La contraseña debe estar hasheada, cifrada, para evitar filtración de datos. Tenemos el email, el activo, la fecha de creación. Las relaciones que tiene esto es que em, muchos usuarios pueden tener muchos roles. Acá en cuanto a el rol, en la entidad rol, tenemos los atributos ID, el nombre, la descripción y ese rol pertenece a muchos usuarios.
como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En la muestra tenemos ID, el código que tiene que ser sí o sí único, el producto, el lote, la fecha de recepción responsable, recepción y el responsable. Acá tenemos una relación de 1 a mucho hacia la entidad de ensayo. Eso quiere decir que una muestra puede tener muchos ensayos. Acá en la entidad ensayo tenemos los atributos ID, ID muestra, llave foránea, ya que nosotros hacemos el llamado de los datos de muestra y mediante esa llave foránea nosotros podemos acceder a esos datos en ensayo. Tenemos el tipo de ensayo, fecha de inicio, analista que también es llave foránea y tenemos el estado. Este ensayo tiene la relación de muchos a uno, eso quiere decir que muchos ensayos pueden pertenecer a un solo usuario. Acá tenemos finalmente la entidad log acceso, tenemos ID, usuario, ID, que es la llave foránea de la entidad usuario. Tenemos acción, fecha, hora y el IP de origen. Y las relaciones que tiene simplemente almacenar la auditoría de acceso. Acá tenemos la tres arquitecturas de capa de Java Spring Boot. Tenemos la presentación HTML, CSS, JavaScript, formulación de login, muestra, ensayo, cómica for HTTP. Acá tenemos el negocio, el Spring, arroba REST Controller, Service Spring, Security. Esto está compuesto por el Log Controller, Master Controller, Ensayo Controller y Security Filter Chain. Y finalmente tenemos la persistencia, el JPA, que tiene la entidad, el JPA Repository y MySQL. Acá tenemos el usuario, el rol, muestra, ensayo, el user repo, la muestra de repo y el ensayo de repo. Acá vamos, bueno, tenemos el repositorio de GitHub y el control de versiones. em, Acá tenemos la rama de repositorio, la principal es la main, ¿sí? Que es donde se mantiene la mayoría del tiempo el código estable y se va integrando el demás código mediante la pull request aprobados. Acá tenemos el Feature Authentication, que básicamente acá trabajamos la historia de usuario número 6, donde se realizó la siguiente tarea: usuario, el role, Spring Security y el Log Controller. Perdón, son los archivos en donde que pertenecen a esa historia de usuario. Acá tenemos la rama feature muestra que pertenece a la historia de usuario número 1 y está compuesta por los archivos muestra, muestra repositorio y muestra controller. Y finalmente tenemos la feature ensayo que está compuesta por la historia de usuario número 2 con los archivos ensayo, ensayo repository y ensayo controller. Y acá tenemos el listado de los commits representativos. Acá primeramente hicimos un commit al main con la configuración inicial, luego fuimos avanzando poco a poco con la rama Feature Authentication, luego avanzamos con la rama de Feature Muestra y finalmente subimos el ensayo. Y para complementar todo realizamos el PQR, el pull request de cada una de esas ramas para hacer la integración a la rama main. Acá tenemos la evaluación del incremento de los resultados. En total hemos hecho 17 test case, 17 pasos. Por ahora no hay fallo, hay cero fallo sí hay cero fallo y en total son 16 points en el primer sprint. Acá podemos evaluar las funcionalidades completadas versus las pendientes. Acá como completada tenemos de la historia de usuario número 6 tenemos la autenticación de usuario y contraseña, el control de acceso por rol y en cuanto al CRUD de usuario admin está parcialmente completada, aún hace falta algunas tareas y algunas validaciones. En cuanto a la historia de usuario 6 tenemos los de acceso por usuario, está completada. En la historia de usuario número 1 tenemos completado el registro de muestra de código único y la validación de código duplicado. Ya eso está completado. Y pendiente de la historia de usuario número 1 tenemos la validación del código duplicado en el frontend que aún está pendiente. Tenemos de la historia de usuario número 2 completado, tenemos la creación del ensayo vinculado a muestra y tenemos completado el ID automático del ensayo. Como tarea pendiente tenemos los catálogos de tipo de ensayo dinámico. Entonces, durante los siguientes sprints estaremos terminando estas tareas que están parcialmente completadas y las que están pendientes. Acá tenemos la retrospectiva del sprint, lo que se logró,
¿Qué se logró? Logramos estructurar la base de Java Maven con Spring Boot desde cero. Creamos las tres entidades principales, usuario, muestra, ensayo con GPA. eh, Implementamos el Spring Security configurado con la autenticación de control por roles. Realizamos la creación de los endpoints para hacer la petición post en la ruta API out login, en la ruta API muestras y en la ruta API ensayos. Tenemos que quedó pendiente, como pendiente tenemos que quedó la validación de código único de muestra en el frontend, como ya hemos comentado anteriormente, quedó pendiente el panel de administración de usuarios con UI completada, el catálogo de dinámico de tipo de ensayo en la BD y tenemos pendiente el lector de usuario número 3 y las medidas en la historia de usuario número 4, la validación automática, en la historia de usuario número 5, la firma digital. Esto va para el sprint número 2. Las dificultades encontradas que tuvimos fueron que el Sprint Security, la versión 6, cambió de Web Security Configure Adapter a Security Filter Chain. Entonces tuvimos que buscar la documentación oficial para solucionar este problema. En GPA tenemos que el Manage to Many, el manejo de la tabla intermedia del Fetch Type para evitar la Lazy Initialization Exception. Y tenemos la curva de aprendizaje del Spring Boot en tercer semestre, puesto que Spring Boot es algo que aún no hemos abordado, pero se, se decidió abordar todo este sistema utilizando eso para tener la mejor, digamos que configuración posible y aprender nuevas cosas, obviamente. Acá tenemos el tiempo insuficiente para el frontend completo. Prototipo Draw.io queda como guía. Aún no hemos completado el frontend. Toca pasar ese prototipo a el diseño de formulario, bueno, de cada una de esas vistas con HTML, CSS y JavaScript. Bueno, más que todo JavaScript, HTML y CSS. Y como mejora para el Sprint 2 tenemos iniciar tareas de frontend en paralelo con el backend desde el día 1 para ir, digamos que de forma pareja. Tenemos que crear el ambiente de prueba con data SQL desde el inicio del sprint, definir los contratos de API, los endpoints antes de implementarlo y añadir un margen de contingencia para la tarea de configuración y estimación. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias por la escucha.